Y para saber qué es y de qué manera nos afecta es que estamos en contacto con el doctor Fernando Machado. Bienvenido, doctor, un gusto tenerlo aquí en Modo País. Buenos días, muchas gracias por la participación. Cuando uno habla de tránsito, lo primero que se le viene a la cabeza es un auto, directamente. Después habrá ómnibus, motos, bicicletas, pero lo primero que asocia es con un auto, cuando en realidad lo primero que tendríamos que asociar es con un ser humano, porque en el auto hay un ser humano, en la calle hay un ser humano, en la vereda hay un ser humano, y cuando ponemos un pie en la vereda ya somos tránsito. ¿Deberíamos tener en cuenta esta forma de pensar, doctor? Sí, sin duda. El tránsito es un sistema complejo, muy complejo, que tiene que ver con la participación, en definitiva, de todos los actores sociales en la vía pública, desde el peatón, el ciclista, el motociclista, los conductores de automóviles, camionetas, camiones, ómnibus, etcétera, etcétera. Es decir, que todos quienes vamos a esa vía pública integramos parte de ese sistema complejo que es el tránsito. Y acá siempre hemos insistido, no solo desde el movimiento Mayo Amarillo, sino desde la medicina en general, atacando a la prevención, que lo que primero deberíamos tratar de erradicar es la palabra accidente. Porque accidente es algo fatal, es algo sobre lo cual nosotros no podemos actuar. Si yo voy caminando por la calle y me cae un rayo arriba, bueno, sí, posiblemente eso es un accidente. Pero si algo no son accidentes, son los siniestros de tránsito. Son situaciones que lamentablemente resultan y surgen como resultantes de nuestros errores, de nuestras equivocaciones, de nuestras tomas de decisiones equivocadas. Porque yo no respeto un límite de velocidad, porque conduzco bajo el efecto de alcohol o drogas, o bajo el efecto de un cansancio extremo y sueño y salgo a conducir, o porque deliberadamente o equivocadamente cruzo un semáforo con luz roja. Y los ejemplos son infinitos, o porque contesto un celular y me distraigo y mi auto sigue avanzando una cantidad de metros que no puedo calcular a priori y en el cual yo no estoy prestando atención a lo que estoy haciendo. Es decir, que en definitiva la siniestralidad vial responde esencialmente a acciones humanas y también a otros factores, por supuesto, como pueden ser la seguridad vehicular, el grado de seguridad vehicular, el estado de las rutas, en fin, hay un conjunto de factores, es multifactorial, por eso no es tan fácil de atacar, pero en el cual las decisiones que los seres humanos tomamos juegan un rol que no podemos de ninguna manera desconocer. Doctor, ¿por qué movilidad inclusiva? Nosotros este año escogimos en Uruguay este hashtag de movilidad inclusiva, precisamente haciendo hincapié en la importancia que tiene el respetar a todos los que se integran a ese sistema complejo que es el tránsito y fundamentalmente a los más vulnerables del sistema. Y los más vulnerables del sistema son los peatones, los ciclistas, los motociclistas, y ni que hablar todas las personas, los niños chiquitos, los ancianos, las personas con algún grado de discapacidad, que llegan a ese sistema complejo, se integran a ese sistema complejo y a veces sus derechos más elementales son vulnerados por quienes no ven que ese sistema es de todos y en el cual tenemos que ejercer cuidado sobre la vida de los demás, no sobre la propia y sobre la vida de los demás. Entonces, jerarquizar la importancia de los más vulnerables dentro del sistema del tránsito nos pareció importante, por eso hablamos de movilidad inclusiva. El tránsito es una lucha por el poder permanente. Dos personas que van caminando... Que no debería serlo, ¿verdad? Por supuesto, dos personas que van de una cuadra, atravesando una cuadra, ¿no?, en sentido contrario, siempre en algún momento cuando llegan, alguien cede el paso y deja la pared para que pase esa otra persona. Es nada, es un gesto, nadie se da cuenta que eso pasa, pero en ese momento alguien está luchando por el poder, en el mejor de los casos. Cuando eso lo trasladamos a unos centímetros más abajo de la vereda, en la calle, y con un auto que anda a una velocidad, esa lucha por el poder ya no es tan inofensiva. Exacto, exacto. Y hay como una especie de transformación del ser humano. Una cosa es el ser humano caminando y sus actitudes
eventualmente de amabilidad hacia otro ser humano, a un ser humano subido arriba de un vehículo. Precisamente es uno de los aspectos que ha insistido el movimiento Mayo Amarillo desde sus comienzos. Este movimiento nació en Brasil en el año 2014. Estamos trabajando en Uruguay desde el año 2016 y apelamos a la participación, y por suerte existe una participación formidable de múltiples actores que integran la sociedad, tanto del gobierno como de actores no gubernamentales, como por ejemplo educadores, actores del mundo de las leyes, actores del mundo de la medicina, en fin, distintos actores sociales que se han integrado a trabajar para tratar de aportar su granito de arena en la prevención de la siniestralidad vial. Y en ese sentido también existe un grupo que el año pasado presentamos a una comisión parlamentaria un proyecto, precisamente un anteproyecto de ley, para también actuar a nivel legislativo en lo que tiene que ver con nuevas normativas o contribución a las normativas existentes en lo que tiene que ver con la ley de faltas y la creación de fiscalías especializadas en siniestralidad vial para poder avanzar un paso más en este sentido. Tal vez la educación, digo, cuando uno habla, por eso decíamos, ¿no? Cuando hablamos de educación en el tránsito, muchas veces, bueno, hay que tener 18 porque recién ahora tenés auto. Y tal vez lo que debemos educar son los peatones, ¿no? Futuros ciclistas, futuros motociclistas, futuros automovilistas. Todos los actores que integran ese sistema tenemos que tener la educación y tenemos que tener la conciencia del respeto a lo que ya sabemos, porque si estamos educados pero violentamos deliberadamente lo que está establecido, ahí también juega un rol y bien importante las distintas formas de fiscalización. Perfecto. Doctor Fernando Machado, muchísimas gracias por este contacto. Ha sido un placer escucharlo. Muchas gracias a ustedes. Con ustedes seguimos nosotros aquí en Modo País y en instantes se viene De por Vida. Ya volvemos.